Hay atletas que ganan carreras. Hay atletas que rompen récords. Y luego están aquellas pocas figuras capaces de cambiar por completo la manera en que entendemos una disciplina. Femke Bol pertenece a esa última categoría. En los últimos años, el atletismo femenino ha experimentado una evolución espectacular. Las marcas son cada vez más rápidas, la preparación física es más avanzada y el nivel competitivo nunca había sido tan alto. Sin embargo, incluso en una época llena de talento extraordinario, la corredora neerlandesa ha logrado destacar de una forma especial. No porque haya tenido una actuación aislada o una temporada brillante, sino porque ha conseguido convertir lo excepcional en algo habitual. Cuando el cronómetro se detuvo en 49.24 segundos durante el Campeonato Nacional Indoor de los Países Bajos, el mundo del atletismo volvió a mirar hacia ella. Aquella marca no fue simplemente un resultado impresionante. Representó una confirmación de algo que muchos especialistas ya sospechaban. Femke Bol está llevando el 400 metros femenino a un territorio que hace apenas unos años parecía reservado para casos extraordinarios. Para comprender la magnitud de lo que está logrando, es necesario entender por qué el 400 metros bajo techo es considerado una de las pruebas más exigentes del atletismo moderno. A diferencia de las pistas al aire libre, donde los atletas disponen de amplias rectas para estabilizar su velocidad, las instalaciones indoor presentan un escenario completamente distinto. Las curvas llegan constantemente. Los cambios de inclinación obligan a realizar ajustes continuos. La velocidad debe combinarse con equilibrio, coordinación y control corporal. Cada error técnico se paga inmediatamente. Un apoyo incorrecto. Una inclinación excesiva. Una pequeña pérdida de estabilidad. Todo puede traducirse en valiosas centésimas perdidas. Por esa razón, muchos corredores optan por administrar sus esfuerzos de manera más conservadora. Intentan mantener reservas para el tramo final y evitar errores cuando la fatiga comienza a aparecer. Femke Bol parece seguir una filosofía diferente. Desde los primeros metros transmite una sensación de confianza absoluta. Su forma de correr no refleja preocupación por sobrevivir a la carrera. Más bien parece una atleta convencida de que puede controlar cada fase de la prueba. Ese es uno de los aspectos que más llama la atención de entrenadores y analistas. La neerlandesa no depende exclusivamente de su velocidad. Su ventaja nace de una combinación extremadamente rara de factores. Posee potencia, resistencia, inteligencia táctica y una técnica que se mantiene estable incluso cuando el esfuerzo alcanza niveles máximos. Mientras muchas competidoras comienzan a mostrar señales de desgaste en la parte final de la carrera, Bol sigue conservando una mecánica sorprendentemente eficiente. Su postura apenas se altera. La frecuencia de zancada permanece estable. La coordinación de brazos y piernas continúa funcionando con precisión. Y ese detalle resulta fundamental en una prueba donde el cansancio suele destruir la técnica de la mayoría de las atletas. Gran parte de esta capacidad proviene de su experiencia en los 400 metros con vallas. Durante años ha perfeccionado una disciplina que exige controlar el ritmo con exactitud milimétrica. Cada obstáculo obliga a tomar decisiones constantes mientras el cuerpo lucha contra la fatiga. Ese entrenamiento ha desarrollado una habilidad extraordinaria para mantener el control cuando otras corredoras empiezan a perderlo. Por eso sus carreras suelen transmitir una sensación diferente. No parece estar reaccionando a lo que ocurre en la pista. Parece anticiparse a ello. A medida que su nivel continuó creciendo, también comenzaron a llegar los resultados históricos. Las actuaciones de la temporada 2023 marcaron un punto de inflexión en su carrera. Lo que hasta entonces parecía una progresión prometedora empezó a transformarse en dominio internacional. Cada competición reforzaba la misma impresión. Femke Bol ya no era simplemente una aspirante a medallas. Se estaba convirtiendo en una referencia mundial. Sus registros comenzaron a situarse entre los mejores de la historia. Las comparaciones con grandes campeonas se hicieron inevitables. Los expertos analizaban cada carrera intentando identificar dónde se encontraba la clave de su evolución. La respuesta nunca fue sencilla. No existía un único secreto.
Era el resultado de años de trabajo acumulado, de miles de horas de entrenamiento y de una mejora constante en prácticamente todos los aspectos de su rendimiento. Sin embargo, el deporte rara vez sigue un camino perfecto. Cuando parecía que todo avanzaba según lo previsto, llegó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Durante el relevo mixto 4x400 metros del Campeonato Mundial de Budapest, una caída inesperada cambió por completo el desenlace de una carrera que parecía ganada. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en una enorme decepción para los Países Bajos. Pero nadie imaginaba que aquella caída estaba a punto de revelar una de las cualidades más importantes de Femke Bol. La cualidad que separa a las campeonas de las leyendas. La capacidad de levantarse cuando todo parece derrumbarse. La caída de Budapest fue uno de esos momentos que permanecen grabados durante años en la memoria de los aficionados. A falta de apenas unos metros para la línea de meta, los Países Bajos estaban a punto de conquistar una victoria histórica en el relevo mixto 4x400 metros. Todo parecía bajo control. El oro estaba prácticamente asegurado. Entonces ocurrió lo inesperado. Femke Bol perdió el equilibrio y cayó al suelo. En cuestión de segundos, la celebración se transformó en silencio. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y las redes sociales se llenaron de reacciones. Para muchos atletas, una situación así puede convertirse en una carga emocional difícil de superar. La sensación de haber dejado escapar una victoria cuando todo parecía resuelto suele perseguir a los competidores durante mucho tiempo. Sin embargo, las grandes campeonas suelen responder de forma diferente. Mientras gran parte del mundo seguía hablando de aquella caída, Femke Bol ya estaba concentrada en su siguiente desafío. Sabía que el campeonato mundial todavía no había terminado y que aún tenía una oportunidad para demostrar quién era realmente. Días después llegó el momento decisivo. La final de los 400 metros con vallas representaba mucho más que una simple carrera. Era una oportunidad para recuperar la confianza, responder a las críticas y demostrar que un error no podía definir toda una temporada. Desde el instante en que tomó posición en los tacos de salida, transmitió una imagen completamente distinta. No había señales de inseguridad. No había gestos de nerviosismo. La neerlandesa parecía decidida a convertir la decepción en motivación. Y exactamente eso fue lo que hizo. A medida que avanzaba la carrera, quedó claro que estaba ejecutando uno de los mejores planes tácticos de su trayectoria. Cada obstáculo era atacado con precisión. Cada transición mantenía el ritmo previsto. Cada metro reflejaba una atleta concentrada únicamente en alcanzar la meta antes que nadie. Cuando cruzó la línea final y se confirmó su título mundial, la narrativa cambió por completo. La historia ya no era la caída. La historia era la reacción. Aquella victoria mostró una faceta que muchas veces pasa desapercibida cuando se analizan las grandes actuaciones deportivas. El talento físico es fundamental, pero en el más alto nivel la fortaleza mental suele marcar diferencias enormes. Y Femke Bol demostró poseer una capacidad extraordinaria para gestionar la presión. Esa fortaleza psicológica ha sido uno de los pilares de su crecimiento durante las últimas temporadas. Mientras algunas atletas dependen de circunstancias ideales para rendir al máximo, Bol ha demostrado que puede competir bajo cualquier escenario. Con presión. Sin presión. Después de una victoria. Después de una derrota. Su nivel competitivo apenas se modifica. Precisamente por eso se ha convertido en una de las corredoras más consistentes del mundo. La regularidad es uno de los aspectos más difíciles de alcanzar en el atletismo moderno. Conseguir una gran actuación es complicado. Repetirla constantemente durante años resulta mucho más difícil. Sin embargo, Femke Bol parece haber encontrado una fórmula que le permite mantenerse cerca de su mejor versión en prácticamente cada competición importante. Carrera tras carrera. Mes tras mes. Temporada tras temporada. Esta consistencia ha provocado un fenómeno interesante dentro del atletismo femenino. Muchas rivales ya no compiten únicamente contra ella. También compiten contra las expectativas que genera. Cuando una atleta se presenta regularmente como favorita y continúa ganando,
la presión psicológica sobre el resto del grupo aumenta considerablemente. Las demás corredoras saben que necesitarán producir actuaciones extraordinarias para tener opciones reales de victoria. Y aún así, en numerosas ocasiones eso tampoco garantiza el éxito. Parte de esa superioridad se encuentra en los pequeños detalles. Mientras los aficionados observan únicamente el resultado final, detrás de cada carrera existe un enorme trabajo técnico. El equipo de Femke Bol analiza constantemente aspectos que pueden parecer insignificantes para el espectador común, pero que son fundamentales en la élite mundial. La posición del cuerpo en curva. La estabilidad del tronco. La frecuencia de zancada. La distribución del esfuerzo. La eficiencia en cada apoyo. Todo es estudiado minuciosamente. Uno de los objetivos principales ha sido mejorar su capacidad para mantener la técnica cuando aparece la fatiga extrema. En los 400 metros, los últimos 100 metros suelen convertirse en una batalla contra el propio cuerpo. Los músculos comienzan a perder eficiencia y la coordinación se vuelve cada vez más difícil. Es precisamente en ese momento cuando Femke Bol suele marcar diferencias. Mientras otras atletas reducen su velocidad de forma evidente, ella continúa manteniendo una mecánica sorprendentemente sólida. Su postura permanece estable. Su movimiento sigue siendo eficiente. Y esa capacidad le permite conservar valiosas décimas en la parte final de las carreras. Los entrenadores consideran que todavía existe margen para seguir mejorando. Por esa razón, durante los últimos años se han incorporado sesiones específicas destinadas a desarrollar aún más su velocidad pura. El objetivo es sencillo de explicar, aunque extremadamente difícil de conseguir: correr más rápido en la primera mitad de la prueba sin comprometer la fuerza necesaria para terminar con potencia. Si logra alcanzar ese equilibrio, las consecuencias podrían ser enormes. Porque una versión todavía más rápida de Femke Bol significaría un desafío aún mayor para sus rivales. Y también podría acercarla a algunos de los registros más impresionantes de la historia del atletismo femenino. Mientras tanto, una pregunta continúa creciendo entre aficionados y especialistas de todo el mundo. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el próximo gran enfrentamiento con Sydney McLaughlin-Levrone? Porque cuanto más mejora Femke Bol, más fascinante se vuelve ese posible duelo entre dos atletas que están redefiniendo el futuro de los 400 metros. Cada época del atletismo ha estado marcada por grandes rivalidades. Son esos enfrentamientos los que elevan el nivel de una disciplina y obligan a los atletas a superar límites que antes parecían imposibles. En la actualidad, pocas historias generan tanta expectativa como la posible batalla entre Femke Bol y Sydney McLaughlin-Levrone. Durante años, Sydney ha sido considerada la referencia absoluta en los 400 metros con vallas. Sus récords mundiales, sus actuaciones dominantes y su capacidad para producir carreras históricas la colocaron en una categoría especial dentro del atletismo femenino. Parecía una atleta difícil de alcanzar. Sin embargo, mientras el mundo admiraba los logros de la estadounidense, Femke Bol continuaba creciendo temporada tras temporada. Y lo hacía a una velocidad impresionante. Lo más interesante es que la neerlandesa no ha construido su éxito siguiendo exactamente el mismo camino. Su evolución ha sido diferente. Ha desarrollado un perfil competitivo basado en la regularidad, la resistencia y una capacidad extraordinaria para rendir al máximo nivel durante largos periodos de tiempo. Por eso muchos especialistas consideran que estamos presenciando el nacimiento de una rivalidad capaz de definir una generación entera. Cada nueva carrera alimenta el debate. Cada marca genera comparaciones. Cada victoria provoca nuevas preguntas. La más importante de todas es evidente: ¿hasta dónde puede llegar Femke Bol? La respuesta sigue siendo un misterio. Lo que sí parece claro es que todavía no ha alcanzado su techo deportivo. A pesar de todos los títulos, récords y medallas acumulados, continúa mostrando señales de progreso. Su equipo de entrenamiento sigue trabajando en aspectos muy concretos que podrían ofrecer ganancias importantes en el futuro. La mejora de la velocidad inicial. La optimización de las curvas. La gestión del esfuerzo durante los primeros 200 metros. La conservación de la técnica bajo máxima fatiga. Son detalles pequeños, pero en el deporte de élite las diferencias suelen encontrarse precisamente ahí.
Una décima puede separar una medalla de oro de una plata. Una mejora mínima puede cambiar completamente una final mundial. Y Femke Bol parece estar construyendo su futuro a partir de esas pequeñas ventajas acumuladas. Pero su impacto ya va mucho más allá de los resultados individuales. En los Países Bajos se ha convertido en una de las figuras deportivas más importantes de los últimos años. Su presencia ha contribuido a aumentar la popularidad del atletismo y ha inspirado a miles de jóvenes deportistas que ahora ven el deporte desde una perspectiva diferente. Cuando una atleta consigue romper barreras históricas, no solo cambia su propia carrera, también cambia la mentalidad de quienes vienen detrás. Las nuevas generaciones ya no observan ciertas marcas como algo imposible. Empiezan a verlas como objetivos alcanzables. Ese cambio psicológico puede transformar por completo el futuro de una disciplina. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Femke Bol. Su capacidad para correr regularmente en niveles que antes parecían excepcionales está modificando la percepción colectiva sobre el potencial humano en los 400 metros. Por supuesto, el camino hacia nuevas conquistas estará lleno de desafíos. El calendario internacional es cada vez más exigente. Las rivales continúan evolucionando. Nuevos talentos emergen constantemente con la ambición de ocupar el lugar que hoy pertenece a las grandes estrellas. Mantenerse en la cima nunca es sencillo. Sin embargo, si algo ha demostrado Femke Bol a lo largo de su carrera es que sabe adaptarse. Cada vez que aparece una dificultad, encuentra una manera de crecer. Cada vez que surge una duda, responde con resultados. Cada vez que alguien cuestiona sus límites, termina ampliándolos. Esa capacidad de evolución permanente es una de las características que definen a los atletas verdaderamente extraordinarios. Por eso el debate actual ya no se centra únicamente en cuántas carreras puede ganar o cuántas medallas puede conseguir. La conversación ha alcanzado una dimensión mucho más amplia. Se habla de legado. Se habla de impacto histórico. Se habla de la huella que dejará cuando su carrera llegue a su fin. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente parece que su nombre ocupará un lugar privilegiado dentro de la historia del atletismo femenino. Porque no estamos hablando únicamente de una campeona. Estamos hablando de una atleta que ha logrado alterar las expectativas de todo un deporte. Una corredora que ha convertido actuaciones extraordinarias en una costumbre. Una competidora que sigue mejorando cuando muchas ya habrían alcanzado su límite. Y quizás ese sea el aspecto más impresionante de todos. La sensación de que lo mejor todavía está por llegar. Mientras los aficionados esperan los próximos campeonatos internacionales, las próximas finales mundiales y los próximos enfrentamientos contra las mejores atletas del planeta, una pregunta continúa creciendo. ¿Cuál será el siguiente capítulo en la historia de Femke Bol? Nadie puede responderlo con certeza. Pero si algo nos han enseñado los últimos años, es que cada vez que parece haber alcanzado un nuevo límite, encuentra la manera de superarlo. Y eso es precisamente lo que distingue a las leyendas del resto. No se conforman con hacer historia. Siguen escribiéndola.